Hoy vivimos en la era de los nanómetros. Corporaciones gigantescas como Apple, Intel o AMD dominan el mundo con procesadores que albergan decenas de miles de millones de transistores, y todo esto en el tamaño de una uña. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, en el que la tecnología no se medía en billones de dólares ni en monopolios, sino en la audacia de unos pocos ingenieros que se atrevieron a desafiar al sistema. Esta es la historia de una pequeña compañía que con tan solo un lápiz, un papel y mucha sed de revancha, logró arrinconar a las corporaciones más poderosas del planeta. Ellos fueron los responsables de democratizar la computación. Fueron el corazón de la primera Apple, de la legendaria Atari 2600, la Commodore 64 y la mismísima Nintendo original. Pero también es la crónica de un desastre. La historia de cómo la ambición corporativa desmedida, las pésimas decisiones gerenciales y una negligencia absoluta convirtieron a los grandes pioneros de nuestra revolución digital en un peligro biológico, un charco de residuos tóxicos borrado casi por completo de la memoria colectiva. Así que hoy vamos a viajar al origen del todo para entender el ascenso y la trágica caída de MOS Technology. Así que prepárate, corre por tu desayuno y tu cafecito, ponte el pantalón, pero antes un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Pero para entender a MOS tenemos que entender el contexto. Estamos en 1974. La industria de los microprocesadores estaba dominada por gente de traje y corbata que vendía chips a precios absurdos. Y en este momento Motorola acaba de lanzar su flamante procesador 6800. Este era una bestia, claro que sí, pero costaba $300 de la época. Un precio que hoy equivaldría a tener que vender un riñón en el mercado negro para poder armarte una PC básica. Pero dentro de Motorola había un ingeniero, el legendario Chuck Peddle. Chuck era el tipo de empleado basadísimo que miraba las cosas y decía: oigan, esto es carísimo. Si queremos que la gente normal tenga computadoras, necesitamos un chip que cueste solamente $25. Pero la gerencia de Motorola, en un alarde de visión empresarial digna de los directivos de Blockbuster, se rieron en su cara y además le ordenaron cancelar el proyecto porque, según ellos, nadie quería procesadores de bajo costo. Así que Chuck hizo lo que cualquier profesional resentido haría: empacó sus cosas, agarró a su colega Bill Mensch y reclutó al brillante Rod Orgel. Bueno, y también a otros ingenieros, pero se fueron juntos. Cero lealtades corporativas y lo mejor, pura sed de venganza y ganas de hacer historia. Pero ¿a dónde se fueron? A MOS Technology, Metal Oxide Semiconductor, una empresa pequeña de Valley Forge, Pensilvania, que hasta ese momento se dedicaba a fabricar chips para calculadoras. Imagínense el panorama. Pasaron de la NASA de los procesadores a una fábrica que hacía los cerebros de las calculadoras de bolsillo. Pero por supuesto tenían un plan maléfico y bastante brillante. El primer movimiento del equipo de Peddle, Mensch, Orgel y la compañía en MOS fue sacar el MOS 6501. Su precio era de solamente $20, pero su característica principal es que era pin compatible con el Motorola 6800. Esto significaba que cualquier empresa podía agarrar la placa base diseñada para el carísimo chip de Motorola, quitarle este armatoste, escupir en el zócalo y meterle el chip de MOS que costaba una décima parte. Pero obviamente esto no le hizo nada de gracia a Motorola. Sus abogados cayeron del techo como ninjas y le clavaron a MOS una demanda del tamaño de Júpiter. MOS tuvo que retirar el 6501, pagaron $200,000 en multas y por supuesto pidieron perdón. Este fue el primer gran fracaso de MOS, un tropezón que casi termina con ellos, pero a Chuck le importó un reverendo pepino. Todo era una cortina de humo. Mientras Motorola celebraba su victoria legal, MOS sacó su verdadero as bajo la manga, un producto de tremendo esfuerzo de equipo donde ingenieros como Rod Orgel y Bill
Phil Mensch lograron trazar los circuitos de una forma tan elegante que parecía brujería. Así que con eso llegamos a septiembre del año 1975, a la legendaria Feria Electrónica de Westcon. Como Moss era una empresa pequeña y no les dieron un stand oficial dentro de la feria, alquilaron una habitación de hotel al lado del evento. Ahí pusieron 2 frascos de cristal llenos de procesadores Moss 6502 y por supuesto los empezaron a vender como si fueran caramelos a $25 la unidad. Los ingenieros de otras empresas pensaban que era una estafa, porque solamente recuerda, Intel vendía su procesador 8080 a un precio que rondaba los $179 de ese momento. Pero ¿cómo demonios Moss vendía algo tan funcional por solo $25? El secreto estaba en su diseño espartano. El equipo de Moss no agarró un 6800 para recortarlo, sino que diseñaron un conjunto de instrucciones completamente diferentes pero más compactas. Redujeron drásticamente la cantidad de transistores a unos 3510, pero la magia no solamente era esto. El diseño reducía enormemente la cantidad de señales y además la complejidad de la lógica interna. Al ser un chip más pequeño y menos enrevesado, podían sacar muchas más unidades funcionales en una sola oblea de silicio, lo que por supuesto desplomaba su costo de producción. Bueno, si lo comparamos con la competencia. Pero aquí me surge una pregunta. ¿Por qué Intel o Motorola no bajaron sus precios para aplastarlos? Pues para esto agárrate del pantalón, porque no podían. Sus chips eran mastodontes sobrediseñados, que además requerían procesos de fabricación carísimos. Si bajaban el precio a $25, estaban perdiendo dinero y tirando su producto a la basura, por lo que Moss los tenía arrinconados contra la pared. A esto súmale una genialidad arquitectónica, el suplantamiento de búsqueda y ejecución, pero si no sabes qué es esto, para que no nos enredemos tanto con datos técnicos aburridos, esto significa que el cerebro del chip no esperaba terminar una tarea para pedir la siguiente, como un cocinero eficiente que pica cebolla mientras vigila que no se queme la sopa, pues el 6502 ya estaba pidiendo información a la memoria mientras ejecutaba otra instrucción, y gracias a esto, a pesar de correr a velocidades entre 1 y 3 MHz, el 6502 era capaz de igualar e incluso en algunos escenarios superar en muchísimas tareas a procesadores de la competencia, que además presumían tener frecuencias de reloj mucho más altas. Así que sí, se la metieron doblada a los gigantes con pura optimización inteligente. Pero Chuck Peddle sabía perfectamente que los ingenieros de la vieja escuela y las empresas no apostarían su dinero en un chip solo por verlo metido en un frasco de cristal. Necesitaban pruebas de que esta cosa funcionaba. Así que en 1976, Moss lanzó su propio hardware, el KIM-1 o Keyboard Input Monitor. Pero no esperes una computadora bonita con carcasa de plástico. Era una placa base en pelotas, llena de chips expuestos que parecían el temporizador de una bomba de películas de acción de los años 80. Costaba $245 y era una maravilla completa de la ingeniería cruda. Venía equipado con el procesador 6502, un kilobyte completo de memoria RAM estática, una rudimentaria pantalla LED de 6 dígitos rojos y un teclado hexadecimal de 24 teclas. Pero el verdadero chisme técnico aquí es que incluía 2 chips controladores de periféricos, los Moss 6530, también conocidos como Riot o Riot. Estos integrados le permitían al KIM-1 hacer algo revolucionario, conectarse a un teletipo y, lo más importante, guardar y leer programas usando unas simples grabadoras de cassette de audio estándar de la época. Aquí no había nada de discos carísimos. Y como estarás esperando, el KIM-1 fue un éxito rotundo entre los entusiastas del hardware, los radioaficionados y los ingenieros de garage. De hecho, fue precisamente el éxito comercial de esta pequeña placa Frankenstein lo que atrajo la mirada del halcón Jack Tramiel, porque cuando Commodore finalmente compró Moss, el KIM-1 fue adaptado como el hijo legítimo, convirtiéndose en la semilla espiritual que daría vida a toda la futura línea de computadoras de la compañía. Pero ¿recuerdas que te hablé de las rebajas de precio? Pues esto lo cambió todo. En esa misma feria de Westcon estaba deambulando un joven greñudo sin mucho presupuesto, el mismísimo Steve Wozniak. Wozniak vio este chip, se le iluminaron los ojos y compró uno. Con este pedazo de silicio en sus manos, Wozniak diseñó en su garaje la Apple I y poco después la Apple II. Y es aquí mismo donde el 6502 deja de ser una curiosidad y se convierte en toda una leyenda absoluta. El Apple II no solamente fue una maquinita más, se convirtió en una de las computadoras personales más exitosas y vendidas de toda la historia, porque este armatoste demostró que podías tener una en la sala de tu casa para poder jugar, programar o llevar las cuentas de tu familia. Pero Apple no fue el único beneficiado. El impacto de la arquitectura Moss fue tan masivo que se esparció como un virus informático del bien. Se convirtió en el corazón de máquinas legendarias de todo el mundo. Estuvo dentro de la icónica BBC Micro y las computadoras Acorn en Reino Unido, o también dentro de las maravillas Atari 400 y Atari 800. Pero incluso el mismo Chuck Peddle no se quedó de brazos cruzados y fue una pieza clave en todo el diseño de la Commodore PET, una de las primeras computadoras
computadoras todo en uno de la historia. Pero a pesar del arrollador éxito, el mundo corporativo no perdona a nadie. MOS estaba desangrándose financieramente por las multas de Motorola y tenían problemas de liquidez para escalar su producción. Y ahí es donde aparece nuestro salvador y el mismo villano, Jack Tramiel. El mismo desgraciado que hemos visto en el video de Commodore y Atari, el terrible dueño de Commodore. Jack era un tipo duro, un sobreviviente del Holocausto que se regía por la filosofía de los negocios o la guerra. Meses antes, Texas Instruments casi lleva a Commodore a la quiebra dentro de la guerra de las calculadoras al subirle los precios de los componentes. Jack juró que jamás volvería a depender de un proveedor, así que viendo a MOS Technology endeudada, pero con la mejor arquitectura del mercado, abrió su cartera y por supuesto compró a toda la empresa en el año 1976. Y amigos míos, esta fue la transición perfecta para Jack, porque a partir de ese día oscuro, MOS pasó a ser la fábrica personal de Commodore. Y lo mejor de todo es que tener el control total de la fábrica le permitió a Commodore experimentar. No lanzaron simplemente un producto y se fueron a dormir, crearon toda una familia de derivados, y cada uno cambió una parte distinta de la industria. El primero fue el MOS 6507, el hermano castrado. Atari quería hacer su consola casera rascando hasta el último centavo. Lo dejaron solamente con 28 pines, le quitaron las interrupciones y además lo limitaron a manejar apenas 8 kilobytes de memoria. Y al ser tan minimalista, le permitía a la mismísima Atari diseñar una placa base de consola absurdamente simple. Este procesador mutilado fue el corazón de la legendaria Atari 2600, la misma que vendió millones y sentó las bases del gaming casero. Su segundo ataque fue el MOS 6510. Bueno, este no llegaría solo, vendría con su dinastía. En 1982, Commodore lanzó la gloriosa Commodore 64, la computadora personal más vendida de un solo modelo. Para esta bestia diseñaron el MOS 6510, el cual corría a 1.02 MHz. Su gran truco era un puerto bidireccional de 6 bits que le dejaba conmutar la memoria ROM por RAM, exprimiendo sus 64 kilobytes al máximo, además controlando mecánicamente el motor del cassette. Pero como te dije, no llegó solo, su familia creció. Este diseño fue la base de la familia 8500, con chips como el 8501, 8502 y el 7501, que terminaron dándole vida a equipos posteriores de la compañía como la Commodore 16, la Plus 4 y la poderosa Commodore 128. Y finalmente llegaría su héroe de apoyo, el VIC-2 y el SID, porque la Commodore 64 no habría llegado al corazón de tanto sin sus chips personalizados. Teníamos el VIC-2, el cual manejaba los píxeles, pero la estrella de rock era el SID 6581, chip creado por el mismísimo Bob James, porque este chip de audio era una anomalía hermosa, incorporaba filtros analógicos y capacidades de modulación rarísimas en un chip de consumo general de la época. Su legado es tan absurdo que hoy en pleno 2026 existe una enorme comunidad activa de músicos que aman el chiptune que sigue produciendo álbumes en su hardware SID original. Pero entonces, operando bajo el yugo de Commodore, el dominio en el mercado casero de los 8 bits fue absoluto. Pero en la tecnología, si te relajas, te vuelves historia. Porque Jack Tramiel, harto de pelear a muerte con su propia junta directiva, abandonó a Commodore en el año 1984. Sin su perro de ataque en la gerencia, los tipos de traje y corbata tomaron el control. A estos genios les dio vergüenza la marca rebelde MOS y lo rebautizaron como Commodore Semiconductor Group, o CSG, borrando de un golpe su identidad y su peso histórico. Y a partir de ahí, su desarrollo y su investigación se fue por el inodoro. Mientras Intel empujaba agresivamente con los 16 y 32 bits, Motorola creaba su bestial arquitectura 68K, CSG se quedó estancada exprimiendo el silicio de 8 bits. La ironía se volvió dolorosa cuando Commodore lanzó su revolucionaria computadora Amiga, y la Amiga era tan avanzada que la arquitectura MOS no servía para moverlo. Entonces Commodore tuvo que agachar la cabeza y comprarle el procesador principal, el 68000. Y adivina a quién, nada más y nada menos que a Motorola. Le compraron chips al mismo enemigo del que Chuck Peddle había huido años atrás. Bajo la chapa de CSG, solo quedaron relegados a fabricar los increíbles chips custom del apoyo de Amiga, Agnus, Denise y Paula. Pero el estancamiento tecnológico no fue el único problema de intentar ahorrar costos de manera salvaje. El mantenimiento de la fábrica en Pensilvania era tan miserable que los enormes tanques de almacenamiento subterráneo comenzaron a fracturarse. Durante años, filtraron un químico solvente altamente tóxico llamado tricloroetileno, o también conocido como TCE, el cual se filtraba directamente al agua subterránea local. La situación escaló a niveles tan graves que la Agencia de Protección Ambiental, o EPA, declaró el sitio como Superfund, que es la categoría federal en Estados Unidos para sitios gravemente contaminados, que además requerían limpieza prioritaria. La empresa que una vez democratizó la tecnología en los hogares, ahora
estaba envenenando el suministro de agua de sus vecinos, un desastre tan masivo que la limpieza del sitio se prolongó durante décadas. Y entonces para el año 1994, Commodore colapsó en la más absoluta bancarrota. Las instalaciones contaminadas químicamente de CSG fueron adquiridas por una empresa llamada GMT Microelectronics, que intentó seguir operando ahí. Sin embargo, los nuevos dueños tenían sus propios problemas financieros y operativos independientes, y tener que lidiar constantemente con la asfixia de las regulaciones de la EPA fue el clavo en el ataúd, por lo que en el año 2001 fueron clausurados definitivamente. Yo lo sé, parece un final deprimente y amargo, pero aquí hay una luz al final del túnel. El espíritu original del 6502 no se disolvió en este desastre ecológico. Nuestro viejo amigo Bill Mensch, uno de los creadores originales, ya se había retirado de ese manicomio corporativo mucho antes, y además había fundado Western Design Center, o WDC. Ahí tomó la arquitectura del 6502 y creó el 65C02, una versión CMOS más fría y eficiente que le dio vida a la Apple IIc y a la IIe. Y no solamente eso, después lo evolucionó a los gloriosos 16 bits creando el 65C816, el mismísimo procesador que rugía dentro de la Super Nintendo. Incluso hoy en día, Western Design Center sigue licenciando el diseño del 65C816, y además los diseños de la arquitectura original de MOS se continúan fabricando por millones para ser utilizados en sistemas embedidos. Dispositivos como tus microondas, los tableros de ciertos coches, equipos médicos llevan su ADN, las ideas de Pedal, Mensch y Orgil y todo ese brillante equipo. Así que cuando miramos atrás, desde la comodidad de nuestro presente, es fácil juzgar a MOS Technology por su final. Y también es innegable que la negligencia corporativa, el estancamiento y la severa contaminación que dejaron a su paso son manchas oscuras que no pueden ni deben borrarse de la historia. Fueron devorados por la misma maquinaria corporativa y además la mala gestión que los creadores originales alguna vez juraron destruir. Pero detrás del desastre ambiental y de la quiebra financiera hubo seres humanos. Hubieron ingenieros brillantes, soñadores y rebeldes, tipos que trabajaron jornadas agotadoras trazando circuitos a mano, que vieron un futuro donde la tecnología no era un privilegio inalcanzable de las grandes corporaciones, sino una herramienta para todos nosotros, tanto como para ti o para mí. Y aunque los muros físicos de aquella fábrica en Pensilvania fueron reducidos a escombros y polvo tóxico, su ADN jamás se fue. Sobrevivió en las inolvidables melodías de 8 bits que marcaron nuestra infancia, en el espíritu inquebrantable de Western Design Center y en miles de millones de sistemas embedidos que hoy, en silencio, siguen haciendo funcionar nuestro mundo moderno. La arquitectura de MOS no fue la perfecta, ni ostentaba los números más altos en una hoja de especificaciones, pero fue la chispa correcta en el momento exacto, sin olvidar que fueron los arquitectos olvidados de nuestra era digital. Así que la próxima vez que enciendas tu PC lleno de luces RGB o escuches el nostálgico sonido de inicio de una consola clásica, tómate un segundo para recordar a aquellos ingenieros, aquellos que armados únicamente con su ingenio y un pedazo de silicio vendido en un frasco de cristal por 25 dolarucos, se atrevieron a cambiar nuestras vidas para siempre. Y con mucha felicidad quiero presentarles a los miembros del canal. Y con nosotros está Kempo the Turtle, NBCD95, Pablo Yesid, Adri Cirosu, Alonso 14, Damnation, Diez Valar 1 y no podemos olvidar a Juan Manuel Rojas Hernández. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por apoyar el canal. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.